tardes a todos. Gracias por su asistencia. Hoy vamos a entrar en la segunda sesión del ciclo que titulamos Nuestra joya negra, el azabache de Asturias. Como ya dije en la sesión anterior, este ciclo de conferencias surgió en base a dos hechos. Primero, la edición del libro La minería del azabache de Asturias, que se pretendía presentar a la par del ciclo, pero que su publicación ha sufrido una cierta dilación. De todas maneras, yo me imagino que a principios de año ya estará en la Cámara. También influyó la resolución de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias de incoar expediente administrativo para declarar bien de interés cultural de carácter inmaterial la cultura del azabache. En esta segunda conferencia, titulada Origen, Formación y Caracterización Vegetal del azabache asturiano, se va a centrar en los aspectos botánicos que caracterizan el azabache adjetivado como tipo Asturias. Ya me adelanto a decir que este azabache asturiano es considerado como el mejor del mundo, no de Asturias, de España, no, del mundo, junto probablemente con otro muy famoso que está en Inglaterra, el de Whitney. Es bien conocido que el azabache es un tipo de carbón de color negro y brillante, procedente de tejidos leñosos de troncos fósiles y extinguidos del Jurásico, con la singularidad especial de haber absorbido hidrocarburos, dando lugar a una carbonización peculiar. Es bastante frecuente el hallazgo de troncos de árboles en el acantilado de Villaviciosa. Allí aflora una serie estratigráfica del Jurásico denominada Formación Lastres, que es una de las unidades estratigráficas que más azabache contiene. Desde el punto de vista geológico, como toda sustancia carbonosa, este mineraloide, no mineral, como dicen algunas publicaciones, resulta de un proceso sedimentario de componentes arbóreos que, una vez sepultados por litologías detríticas, arenas y limos, en unas condiciones anaeróbicas, con ausencia total de oxígeno, sufren un proceso diagenético particular. Para explicar los pormenores de las estructuras vegetales constitutivas del azabache, nadie mejor que nuestro conferenciante Tomás Emilio Díaz González, quien lideró el grupo de investigación que desde el año 2001 identificó las estructuras vegetales involucradas en la génesis del azabache de Asturias. Diversas especies de Euracariáceas y Protopináceas, que son antiguos árboles que dieron lugar a la construcción del azabache. El profesor Díaz es una personalidad científica con un inigualable currículum que me he visto obligado a sintetizar al máximo, porque si no, no le daba tiempo para que nos dijera algo sobre el azabache. Ocupó el decanato, bueno, primero es catedrático emérito honorífico de Botánica de la Universidad de Oviedo y previamente catedrático de las unidades de Málaga, León y Santiago de Compostela, obviamente de Oviedo. Ocupó el decanato en las facultades de Biología de las Universidades de Oviedo y León, director del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo y de Botánica en la Universidad de León. Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en el estudio de la vegetación, en concreto la fitosociología, o sea, interpretar paisajes vegetales, y en la biogeografía y bioclimatología. Participó en más de 100 proyectos y contratos de investigación, en muchos de ellos como investigador principal, entre los que cabe destacar los que abordan la conservación de los parques nacionales,
la conservación y restauración de los medios acuáticos y turberas y de los sistemas dunares cantábricos. Asimismo, trabajó activamente en el Plan de Acción contra el plumero de la Pampa en el Principado de Asturias. Ha publicado cerca de 300 artículos científicos, libros y capítulos de libros, más de 140 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y dirige o ha dirigido más de una veintena de tesis doctorales y memorias de licenciatura. Coautor de una obra magna, The Vegetation of the Iberian Peninsula, publicada por la editorial Springer en el 2017. Es miembro de número de este Real Instituto de Estudios Asturianos, también de su Junta Permanente y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Durante 10 años ha sido director científico del Jardín Botánico Atlántico de Gijón y actualmente asesor científico del mismo. Distinciones y premios recibidos, muchos. Premio de investigación de la institución Fray Bernardino de Sahagún por el estudio Bases para el mapa fitogeográfico de la provincia de León. Medalla de oro de la Sociedad Asturiana de Fitoterapia. Premio Alfredo Quirós por el libro Guía de los Bosques de Asturias. Segundo premio Alfredo Noval de Divulgación y Defensa de la Naturaleza, etcétera, etcétera. Junto con otros investigadores de la Universidad de Oviedo y del INCAR, promovió en 2011 la norma AENOR sobre la caracterización del azabache tipo Asturias, que realmente es la que protagoniza la importancia de esta sustancia. En el año 2019 fue nombrado miembro de honor de la Asociación Azabache Jurásico de Villaviciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos el honor de contar con una persona de currículum excepcional y que nos va a hablar de aspectos botánicos del azabache de Asturias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Manolo, por esta excelente presentación. Y como ya ha dicho él, lo que vamos a hablar es sobre el origen, formación y caracterización vegetal del azabache asturiano o de tipo Asturias, ¿no? El azabache ha sido, como ya evidentemente Montecarreño ha comentado en la anterior conferencia, ha sido utilizado desde hace muchos siglos como materia prima para la creación fundamentalmente de piedras de joyería y se le atribuyen también numerosas virtudes mágicas a esta sustancia. Ahí ven, por ejemplo, las ciguas o higas, ¿no?, que son quizás para mí el amuleto más significativo, ¿no?, que se ha hecho con el azabache, pendientes, collares, cruces, en este caso la Cruz de la Victoria, que es esa magnífica imagen que tienen ahí. Todo esto ha sido lógicamente extraído del gran libro de 1995 de Valentín Montecarreño, aquí presente y que nos ha dado la primera conferencia, ¿no? ¿Cómo definimos el azabache? Bueno, desde el punto de vista, llamemos físico-químico, es una mezcla, como figura ahí, heterogénea de material carbonáceo orgánico y materia mineral, constituida fundamentalmente por una sustancia que recibe el nombre de vitrinita. La vitrinita es un compuesto orgánico muy complejo que deriva de la lignina, la celulosa, etc., sustancias todas ellas que están presentes en las plantas vasculares con semillas, es decir, en los espermatófitos. Se presenta negro, de color negro, es compacto, suave al tacto, ligero y bastante duro, en la escala de Mohs entre 3 y 4 puntos, aunque realmente es bastante frágil porque se sabe que rápidamente si cae se fractura, ¿no? Tiene esa fractura concoidea y el color de la raya, que fue utilizado durante mucho tiempo para certificar los azabaches auténticos, es raya pardo oscura. La cuestión que no es cierta porque hay otras sustancias parecidas que también dan el mismo rayado. Y arde produciendo mucho humo y desprendiendo un olor llamado bituminoso, a veces fétido, ¿no?, muy penetrante, que no es nada agradable, lógicamente, al olfato. En Asturias, ¿dónde localizamos el azabache? Pues fundamentalmente se encuentra en materiales del Jurásico superior, del Quimerigense, que engloba pues aquellos depósitos que se
se encontraron y se depositaron en su momento hace 150 millones de años. Es decir, ya tenemos una fecha clave para saber de cuándo es este material, de cuándo es el azabache. Tiene 150 millones de años. Y en algunos casos hay azabaches posteriores del Cretácico. ¿En qué lugar de Asturias se encuentran las minas mejores de azabache? Pues en esa zona, que es la Marina de Villaviciosa, que se extiende entre Gijón y la parte más oriental de Ribadesella. Ahí, evidentemente, ahí están todas las minas más importantes, entre ellas, lógicamente, la que tiene mayor historia, que es la de Oles, que luego comentaremos así rápidamente. Este azabache se extrae en minas, pero minas poco profundas, muchas de ellas debajo del mar, evidentemente, y ahí trabajaron muchísimos, lógicamente, artesanos y extractores de azabache. Quisiera, en este caso, llamar la atención, ahí está la fotografía de Tomás Noval, uno de los mejores mineros del azabache que ha existido nunca y que estaba trabajando, lógicamente, en esta mina de Oles, ¿no? Ahí lo tenemos, lógicamente. Por desgracia, Tomás Noval nos dejó hace bastantes tiempos, ¿no? Estas minas, fundamentalmente, tuvieron una producción bastante amplia, ¿no? Así, por ejemplo, en 1871, en la mina de Oles, que tiene 10 hectáreas de terreno aproximadamente, y trabajaban con 4 operarios, se obtuvieron 6 toneladas de azabache en 1871, 6 toneladas, ¿no? Posteriormente, en 1872, ya cuando se abrieron más minas en Oles, llegaron hasta haber 4, ocupando unas 105 hectáreas aproximadamente, ya trabajaban 20 mineros, y se obtuvieron en esa época, en 1972, que son datos concretos, 47,6 toneladas de azabache. ¿Dónde iban estas toneladas de azabache? Evidentemente para Santiago de Compostela, ¿no? Que es allí donde se trabajaba posteriormente, ¿no? Uno de los aspectos más importantes para conseguir una adecuada utilización y explotación del azabache asturiano es establecer los caracteres que nos permitan definir lo que llamamos denominación de origen. Este hecho, que se considera fundamental, como luego veremos, porque hay que comparar nuestro azabache con, entre comillas, otros azabaches de otras partes del mundo, pues ha sido utilizado reiteradamente en muchos medios de comunicación. Aquí traigo algunos de ellos. Por ejemplo, en el 2009, en la Nueva España salió este titular, el pozo mayanés del Oro Negro, ¿no? Donde se decía que el Ayuntamiento de Villaviciosa ya trabajaba para construir el primer proyecto museográfico de Asturias sobre el azabache en la famosa Casa de los Serbias, ¿eh? Es decir, ya había en esta época, hace unos cuantos años, ya interés sobre el mismo, ¿no? Aquí, Villaviciosa Negra con el azabache, otra publicación de la Nueva España, de 2009, ¿no? Donde había una diatriba sobre cómo había que denominar el azabache de estos territorios asturianos, y se buscaba un título de azabache como azabache jurásico de Villaviciosa, que fue luego descartado por razones, entre comillas, políticas, pero bueno, ya había, lógicamente, interés en destacar la procedencia del territorio de origen de este azabache, que luego demostramos que era de aquí, ¿no? Bien, el futuro del azabache en Asturias se cimienta en esos proyectos, en los cuales yo he colaborado, para el desarrollo integral de la industria artesanal del azabache, ¿no? Eso fue lo fundamental, hace ya bastantes años. Creamos el grupo de azabache y leño fósil de la Universidad de Oviedo, del cual fui yo su coordinador responsable, investigador, cuyas líneas de investigación están ahí más o menos indicadas, que era conocer los ambientes y las acumulaciones de azabache y de restos vegetales fósiles, conocer la composición, la estructura y las propiedades físicas, la estructura anatómica del azabache, de qué géneros de maderas procedía este azabache, ¿eh? Y así ofertar al público y también a la administración las localizaciones de las acumulaciones de azabache en el Jurásico de Asturias, la valoración de estas acumulaciones, la caracterización anatómica y identificación taxonómica de todos los ejemplares de azabache que se iban identificando y determinando, etcétera, etcétera. Eso era lo que este grupo de azabache y leño fósil comenzamos hace bastantes años. Y estos son la gente que formaba parte de este grupo, ¿no? Carlos Gutiérrez Blanco, del INCAR, Isabel Gutiérrez Villarrías, de la Universidad de Oviedo, ya jubilada, igual que anterior, igual que Juan Gómez García Cernuda, Valentín Montecarreño, aquí presente,
Damas Amorelles Blancos, que ya nos dejó, es la idea lógicamente en geología, nos dejó hace varios años, igual que Eliseo Nicolás Alonso, que comenté el otro día, del grupo del Azabache, César Suárez de Centi, también, que falleció hace unos cuantos años, Marta Valenzuela y María del Carmen Fernández Carvajal Álvarez y Pilar Álvarez Florida Quejero, las mayoría jubiladas. Es decir, esto indica que este grupo pues hace ya varios años que ha dejado ya de funcionar por jubilaciones o por fallecimientos, evidentemente. Pero se consiguieron una serie de logros que ahora comentaremos, ¿no? Los objetivos de este grupo de investigación fueron los siguientes. En primer lugar, el Departamento de Geología, los miembros del grupo del Departamento de Geología se dedicaron a la búsqueda de nuevos yacimientos, a los estudios de microdureza Vickers y de microscopía de reflexión del azabache, para caracterizarlo, ¿no? El grupo del INCAR realizó los estudios petrográficos y geoquímicos orgánicos de este azabache. Y nosotros, en el grupo del Departamento de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo, hicimos el análisis paleobotánico sobre el azabache. La finalidad de todo esto, ¿qué era? Potenciar el azabache como recurso natural y el desarrollo integral de la industria artesanal del azabache. Con todo ello, conseguir, entre comillas, una denominación de origen del azabache asturiano. Primero, lo que teníamos que confirmar era confirmar el origen vegetal del azabache, determinar de qué estructura vegetal procede e identificar los táxonos, géneros y especies que han participado en su formación. Eso es lo fundamental. Es decir, responder a las preguntas de qué estructura vegetal proviene el azabache, de qué grupo de plantas procede, si procedía de una sola planta o de un conjunto de ellas, y qué plantas dan lugar al azabache si estas son específicas del mismo, ¿no? Con todo ello, establecer una serie de criterios paleobotánicos que, juntamente con otros, establecer la denominación de origen del azabache asturiano, ¿no? ¿Qué material estudiamos en este grupo, ¿no? Pues estudiamos 90 muestras de azabaches procedentes de Asturias, de los concejos de Gijón, de Lastres y de Villaviciosa. De Villaviciosa, de Oles, Los Molinos, La Ñora, Playa España, Playa Merón y Arenal de Alanzón. También analizamos materiales procedentes de Cantabria, de Racín, de Teruel, de Utrillas, de Inglaterra, de Whitby, de USA, de Estados Unidos, de Utah, y también materiales sin una localización exacta, pero que procedían de Turquía, Siberia y Venezuela. Todos ellos porque les daban el calificativo de azabache. ¿De acuerdo? Estos materiales, los que analizamos, procedían de 3 épocas geológicas diferentes. Del Jurásico Superior, Cremonense, del Jurásico Inferior, del Lía Superior y del Cretácico. Las muestras procedentes de Utah, Venezuela y Turquía, pues no sabíamos de qué procedencia tenían en geológica porque fueron cedidas por terceras personas. Y todos estos materiales se encuentran actualmente depositados en la Siloteca del Herbario de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, en el Departamento de Biología de los Organismos y Sistemas, para consulta de cualquier investigador. Tiene allí los materiales que hemos analizado nosotros hace años, ¿no? ¿Cuál fue la metodología que utilizamos para estos análisis? Pues bien, la primera cuestión se estableció en el protocolo de muestreo del material, porque habíamos observado que cuando hacíamos la recogida de material en una determinada zona, nos aparecían, por decirlo así, 3 materiales distintos. Primero, lo que llamamos a simple vista azabache de buena calidad, azabache de mala calidad y maderas petrificadas. Eso fue lo primero que nos llamó la atención y que vimos que iba a ser un problema muy difícil de resolver, que resolvimos porque tuvimos la suerte de localizar ejemplares completos de troncos fosilizados, en los cuales en esos troncos fosilizados podíamos haber observado que en la zona central del tronco, tal como se puede ver ahí, se encontraba el azabache de buena calidad. Rodeando a este azabache de buena calidad hacia los lados se encontraba azabache, llamémosle de mala calidad, y el resto era madera petrificada. Es decir, esa madera, la que fuera, habría que identificarla, daba lugar a 3 tipos de estructuras de material distintos: azabache de buena calidad, de mala calidad y madera petrificada. Luego veremos la razón de toda esta diferencia en un solo tronco, que es fundamental a la hora de establecer los criterios para saber en qué se basa el azabache asturiano. La metodología que empleamos, evidentemente, fue sobre todo por microscopía electrónica de barrida. También
hicimos procesos de análisis de imagen, estos en los laboratorios del INCAR, del Departamento de Geología y del Departamento de Biología del Sistema de la Universidad de Oviedo. Estos fueron los lugares donde trabajamos, ¿no? Como resultados, primer resultado, ¿de qué estructura vegetal proviene el azabache? Damos por hecho de que venía de un vegetal, eso estaba por supuesto, ¿no? Salvo las muestras procedentes de Siberia y de Venezuela, de esas 90, había unas cuantas, todas las restantes no alteradas, hemos apreciado que era azabache que conservaba su estructura y que correspondía a madera. ¿Por qué? Porque podemos identificar claramente en ese azabache las estructuras del leño y del xilema secundario. Madera que precedía de una gimnosperma o de varias gimnospermas. Fue lo primero que presentamos, que el azabache, llamémoslo de buena calidad, típico en la mayoría de las muestras, venía de madera de gimnospermas, de troncos de gimnospermas en este caso. ¿Por qué decimos que el azabache procede de madera de gimnospermas? Estos son los criterios. Ahí se ve lo que he puesto, es ni más ni menos que las fotografías al microscopio electrónico de barrido de secciones longitudinales, transversales y radiales de estas maderas, donde se aprecia una serie de caracteres morfológicos y anatómicos que permiten esta identificación como leño de gimnospermas, fundamentalmente porque, como se ven ahí, aparecen traqueidas, que no hay ni vaso ni parénquima axial y con radios medulares uniseriados. Todos esos son los criterios taxonómicos que permiten identificar a esta madera como una madera de un leño de gimnosperma, de la primera aproximación. Eso, por lo tanto, íbamos bastante bien como resultados. Ahora bien, ¿de qué grupo de gimnospermas procede el azabache? Esto nos llevó bastante tiempo porque fueron unos análisis comparativos con las gimnospermas que vivían hace tantos billones de años en nuestros territorios. Y eso nos permitió establecer con claridad que las muestras de azabache estudiadas, todas ellas, esas cerca de 80, quitando las de Venezuela y de Brasil, eran referibles a 3 géneros fósiles de gimnospermas. Género Agatocilum, perteneciente a la familia de las araucariáceas. En este momento, el género Agatocilum ha desaparecido hace ya muchos miles de años, pero la familia de las araucariáceas todavía se conserva porque el género Araucaria existe todavía de forma natural en América del Sur y de forma cultivada y ornamental tenemos araucarias. Aquí al lado de la Facultad de Geología tenemos una Araucaria excelsa, en fin, las araucarias aún permanecen. Es decir, serían los parientes más próximos del género Agatocilum. También otros 2 géneros de las familias de las protopináceas, es decir, las que organizan y formaron posteriormente las pináceas, los pinos, abetos y demás, ¿no? Que son el género Protobacrioxylum y Brachioxylum. Es decir, de todas las muestras analizadas, todas ellas, identificadas como madera gimnospermas, pertenecen a 3 géneros: Agatocilum, Protobacrioxylum y Brachioxylum, ¿no? Estos, Agatocilum, ejemplo, de Agatocilum podemos reconocer 3 especies distintas, aunque distintas, pero que no pudimos, salvo una, denominar la especie. Agatocilum especie. Ahí vemos los caracteres que caracterizan taxonómicamente al Agatocilum especie. Punteaduras radiales de las traqueidas, campos de cruce araucarioides, traqueidas retiníferas. Bueno, no voy a entrar en detalles, solamente ahí ven las microfotografías al microscopio electrónico barrido y las flechitas indican esos caracteres que son los diferenciales. La segunda especie, para mí la más importante, Agatocilum especie B, también tiene unos caracteres diferenciales: punteaduras radiales de traqueidas araucariana, campos de cruce de araucarioides en traqueidas resiníferas, y esa es la única que aparece en la mayoría del azabache asturiano. Por esa razón describimos el Agatocilum especie B, o especie B como Agatocilum asturiensis, que lo describimos hace más de 15 años. Y se forma casi el 80% de las muestras de azabache asturiano. Por eso es tan importante en este caso, Agatocilum asturiensis. La tercera especie, Agatocilum especie B, pues tiene otras diferenciaciones de las punteaduras, de los campos de cruce, tal como ahí se ven perfectamente en estas fotografías, microfotografías al microscopio electrónico de barrido.
El segundo género, Brachioxylon, especie A, que hay dos especies. Especie A también es de las protopináceas, pero tiene unas diferencias ahí que van de las puntiaduras, de las traqueidas, de los campos de cruce. No vamos ahora a explicar eso. Ahí están más o menos visualizadas con las flechitas esas diferencias notables. Y el Brachioxylon, su especie B, era el anterior es el A, este es el B, también tiene puntiaduras distintas, con solas mixtas, traqueidas no curvadas y los campos de cruces arecorioides, pero con menos oculiporos, tal como se puede apreciar en estas fotografías. Y por último tenemos el Protobrachioxylon, ¿no? El otro género de la familia también de las protopináceas, muy fácil de reconocer frente a los anteriores, puntiaduras radiales, campos de cruce y cupresoides. Pues bien, ya habíamos establecido cuáles eran los caracteres taxonómicos diferenciales de todas las especies que formaban parte del azabache que estábamos estudiando. Entonces, para facilitar la labor de aquellas que no eran, llamemos, botánicos, pero que iban a analizar todas las maderas, hicimos lo que fue una clave dicotómica para el reconocimiento al microscopio electrónico de estas maderas. Entonces, lógicamente, la clave tiene que ser con caracteres al microscopio electrónico, pero fácil de reconocer. Y así utilizamos que si tenían puntiaduras radiales de las traqueidas araucariana y campos de cruce arecorioides, era género Agatocylon. Y dentro de él, tres especies, Agatocylon A, C y B, diferentes sobre todo por la tipología de los campos de cruce y de los oculiporos. El Agatocylon, su especie A, es el que hemos dicho que es el asturiensis. Frente a Agatocylon, puntiadura radial, traqueidas mixtas y campos de cruce arecorioides, género Brachioxylon. Y el último, Brachioxylon con dos especies, ¿no? Con diferencias en los campos de cruce. Y el tercer paso, el tercer punto diferencial en esta clave, eran las puntiaduras de traqueidas mixtas y campos de cruce cupresoides, que es el Protobrachioxylon. Es decir, con esta clavecita, pues observando las muestras al microscopio electrónico de barrido, cualquiera podía identificar a qué especie estamos intentando reconocer. Con lo cual esto es lo que ha servido, lógicamente, para muestreos posteriores que han sido muy útiles también para reconocer otros territorios. Bien, de las 90 muestras, aquí están todas más o menos con los están de las localidades de procedencia y de las taxones que había. Si os dais cuenta, la presencia está en rojo, o sea, ahí tenemos en Asturias las minas de Oles, los molinos, Anzón, Luce, La Ñora, Merón, de Cantabria, de Teruel, de Inglaterra, de Turquía, de Estados Unidos, de Venezuela y Siberia. Lo primero que destaca es que Agatocylon B, que es el asturiensis, está solamente en las muestras de que llamamos azabache de Asturias. No existe ni en Cantabria, ni en Teruel, ni en Inglaterra, ni en Turquía, etc. Juntamente con la especie Protobrachioxylon, que también está en Asturias. Estas son las dos especies que nos permiten reconocer que el azabache que estamos viendo, analizando, es de Asturias, es el asturiensis. Si os dais cuenta, en Estados Unidos, Utah, el azabache no tiene procedencia de esta madera de gimnospermas, ni de Venezuela ni Siberia, porque el de Estados Unidos, Venezuela y Siberia fundamentalmente son, entre comillas, azabache de algas, fundamentalmente, y cianobacterias, no madera, ¿de acuerdo? Y se vendía como azabache, y se sigue vendiendo como azabache, pero bueno, que quede claro, por lo tanto, que con este caso, pues, está claro lo que es el azabache. Por eso, entre otras cuestiones, el azabache de Asturias es muy distinto al resto. Incluso, como ahora, doy para atrás otra vez, incluso el de Whitby, ¿se ven? El de Whitby, que es que estaba ahí en Inglaterra, tiene género Brachioxylon B, ni tiene Agatocylon ni tiene Protobrachioxylon. Es de un género distinto al nuestro, muy parecido pero distinto al nuestro, evidentemente. Bien, ¿se puede establecer algún criterio paleobotánico para la posible denominación de origen del azabache asturiano? Pues sí, eso lo dijimos claramente cuando establecemos la norma de AENOR. El azabache asturiano es el único en el que su origen participan las especies Agatocylon B, es decir, repito, Agatocylon asturiensis, y el género Protobrachioxylon. Son caracteres diferenciales básicos y fundamentales, ¿no?
Y esta es la reconstrucción que hicimos de un bloque de madera, del bloque de madera que ha dado lugar al azabache. Esta sería la versión transversal del bloque de madera, donde se ve en este bloque de diagrama por las tracaídas más o menos poligonales, ¿no?, en secciones transversal. La reconstrucción que hicimos en visión tangencial, ahí se ven lógicamente los vasos lógicamente con los radios uniseriados clarísimamente, ahí se ve la estructura. En visión radial, la reconstrucción de la visión radial de estos que se ve ahí perfectamente, con lo cual podemos elaborar cómo era el bloque diagrama de la madera que dio lugar al azabache, en este caso tipo Asturias, ¿no? Ahí están los radiomedulares, las traqueidas, las puntuaciones aeroladas, campos de cruce, etcétera, etcétera. Esta sería la madera que, una vez sedimentada, y luego hablaremos también del petróleo, dio lugar al azabache de Asturias, ¿no? Y ha sido el precursor de nuestro azabache. Pues bien, aparte de reconocer cómo era la estructura de esta gimnosperma, que dio lugar al azabache asturiano, también hicimos la reconstrucción del árbol, ¿no?, de cómo había sido el árbol. Y también pudimos reconstruir por fragmentos que habíamos encontrado. Lo que ven ahí es ni más ni menos la reconstrucción de este árbol que dio lugar al azabache asturiano. Parecidos todos, son muy parecidos. Lo primero que hay que reconocer es que las hojas de los árboles de estas gimnospermas, protopináceas y aquariáceas primitivas son hojas esquamiformes, como pequeñas escamitas que se van recubriendo, que son muy parecidas al género Cupressus que hay en la actualidad, ¿no?, de hojas escamosas, ¿no?, y similares. Otra cuestión importante es que las ramas salen más o menos helicoidalmente sobre los tallos, sobre los troncos. Los troncos tienen esta estructura y por lo tanto este sería el aspecto general que tendrían estos árboles del Jurásico asturiano que dieron lugar al azabache, ¿no? Ahí está, esta es de reconstrucción hipotética, esta protopinácea. Los troncos tendrían hasta entre 4 y 5 metros de longitud por 40 centímetros de anchura, más o menos en función, lógicamente, por comparación con los gimnospermas actuales. Una disposición helicoidal de las ramas, por la posición de inserción de las ramas de estas, y las hojas de tipo esquamoso. Es decir, no tiene nada que ver con el grupo de los abetos, de los pinos o similares, Esta reconstrucción es muy parecida a la que había hecho en su día, en 1963, Francis, pensando que podía también originarse de esa manera, ¿no? Bien, las plantas que dan lugar al azabache son específicas, es decir, son exclusivas del azabache. Primera pregunta, es decir, ¿esas plantas que hemos determinado dan solamente azabache? No. Las araucariáceas y protopináceas de Jurásico dieron lugar tanto a fósiles petrificados, que ahora los reconocemos, como a azabache. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una madera fosilizada de estas protopináceas y araucariáceas y el azabache? Pues la base, ahora lo comentaremos, estriba en un hecho que no ha ocurrido en ningún sitio del mundo, más que aquí, en la zona de la cornisa campestre, en Asturias fundamentalmente. Y es el siguiente. Primero tenemos que saber las condiciones paleoclimáticas que dieron lugar al crecimiento de estas coníferas. Lo primero que sabemos es que en ese momento no había estacionalidad climática. Es decir, nuestra primavera, invierno, verano, otoño no existía. Eran fundamentalmente a dos periodos distintos del año. Es decir, un sistema casi subtropical, ¿de acuerdo? El que había en esos momentos hace tantos millones de años. Desde el punto de vista térmico, el clima, en función lógicamente de los restos que tenemos, se debía considerar como un clima cálido. Ahí tengo toda la referencia de todos los autores que avalan estos criterios, en estos territorios. Clima cálido, sin estacionalidad de 4 estaciones, eso es el ambiente climático, ¿no? ¿Y dónde se originaron estos árboles? Bueno, pues ahí tenemos más o menos los glaciales, desiertos, lagos, plataforma continental. Estos son esquemas sedimentarios. ¿Dónde se originaron estos árboles que dieron lugar al azabache? Pues en las zonas deltaicas, en los deltas.
Y vamos a aumentar ese delta que está ahí marcado, ¿no? Tenemos el delta, y ahí vemos pues estos árboles creciendo, estos árboles que son tumbados por el viento o por la edad, que son arrastrados por los ríos y depositados con los sedimentos en los deltas, en las desembocaduras de los ríos. Ahí está, desde la llanura deltaica hasta, lógicamente, el frente deltaico y la zona de depósito. Árboles, como se ven ahí, en posición de vida, y luego los árboles que se han arrastrado. ¿Qué ocurrió con estos árboles de protopinaceas y araucariáceas arrastrados y qué les pasó? Pues vamos a comentarlo ahora. Un hecho importante, no hay que olvidar. Estos árboles convivían con los dinosaurios. Es decir, cuando vivían los dinosaurios, estos posiblemente, algunos de ellos eran herbívoros, se alimentaban con las ramas juveniles de estas protopinaceas y araucariáceas. Por tanto, hay una estrecha relación entre nuestro azabache y los dinosaurios, evidentemente. Bien, diagénesis del azabache, es decir, formación del azabache, a partir de estos troncos. Bueno, a ver si tengo ahí... Bueno, primero tenemos el tronco del árbol, ¿no? Se cae el árbol, por vejez o por viento, por lo que sea, es arrastrado por los ríos hasta llegar a la desembocadura, y al llegar a la desembocadura, lógicamente ya no hay fuerza, y ahí ya hay un momento de sedimentación del tronco. Los sedimentos presionan al tronco en todas las direcciones, pero además hay un hecho muy importante, y es que si estos troncos caen, sedimentan en una zona donde haya depósitos de petróleo, como ocurre en las proximidades de la costa cantábrica, ese petróleo penetra a través de los radios cinemáticos, de las tráqueas y traqueidas de estos troncos hacia el interior. Si perdura mucho tiempo el petróleo dentro del tronco y sufre presiones, lógicamente por los sedimentos, la zona central de esos troncos se transforma en azabache de buena calidad. Mientras que las presiones hacen que las azabaches, que la zona de los troncos más alejada de la zona central pierdan petróleo. Si pierden petróleo en cantidad, queda azabache de baja calidad, y si el petróleo sale totalmente, madera petrificada, tronco petrificado. Por eso nos encontramos troncos con los tres elementos que contaba yo al principio, ¿no? Y eso nos permite saber que el petróleo es un elemento fundamental a la hora de obtener un azabache de óptima calidad, como es el azabache tipo asturiano. Y eso ha permitido diferenciarlo también de otros azabaches como de Turquía, de Teruel, de Portugal, etc. Esto es lo importante. Muy importante, el petróleo que penetró durante los procesos de sedimentación de estos troncos de azabache. Bien, esto se puede observar clarísimamente, por ejemplo, en este fragmento del que hemos hecho la foto del tronco ramificado, se ve ahí el tronco, se ve las manchas negras de azabache, de buena calidad en la zona central, se ve la madera petrificada, que ahí se ve de color gris, madera petrificada, que no está todavía azabache porque ahí se ha perdido, lógicamente, el petróleo, y ya no se ha transformado en azabache. Y así también se puede observar, por ejemplo, en el caso de este fragmento que cogemos en la plaza de Playa España, de Villaviciosa, donde se ve también el azabache con esas intercalaciones más claras, lógicamente de madera petrificada y no de azabache de buena o mala calidad, dependiendo de la cantidad de azabache que haya, ¿no? Esa es, lógicamente, esa hipótesis de formación. Bien. Como ya había comentado, otros datos importantes que se hicieron, lógicamente, en el Departamento de Geología, en este caso, fue el análisis de la microdureza de nuestro azabache de Asturias. Fue algo muy interesante. Aquí tenemos las gráficas de la dureza de las secciones tangenciales TG, transversales T o radiales R. Quizás la más importante en cuanto a dureza son las transversales, que está ahí señalada en la constante. De tal manera que los valores de dureza más elevados son los de Agatocylum asturiensis cogidos de Oles. Con dureza media, el azabache de Widi, porque es de Barquesillo, y además débiles, por decirlo así, que no es de madera, no es de madera de gimnosperma, son el Teruel.
Es decir, también a estos niveles de dureza hay diferencias notables entre comillas, los distintos azabaches, siendo el azabache asturiano el más resistente, que tiene, lógicamente, mayor microdureza. Otros estudios geoquímicos muy interesantes fueron los que se hicieron también en el Instituto Nacional del Carbón, sobre esas muestras, esas 90 muestras que hemos analizado, que determinaron que esos azabaches estaban formados por 44 sustancias distintas. Fenantreno, antraceno, no sé qué, pireno, 44 distintas, que como se ve en esta gráfica, salían pues los que eran más abundantes y los menos abundantes. Bien, lo que me interesa en este momento es la comparación de las gráficas de los compuestos orgánicos de todos los azabaches. Y ahora lo vamos a analizar. Vean ustedes, el primero es el Agathocyanum asturiensis. Vean la gráfica procedente de este material de Oles. Comparen con el azabache de Turquía. No se parece casi en nada la gráfica. No digamos con el Teruel. Y ya no digamos con Siberia, Venezuela o de América. Como Siberia y Venezuela, lógicamente, porque no es madera. Son algas, fundamentalmente, cianobacterias, lo que hay ahí, y de esporas, en ese caso. Es decir, que la geoquímica orgánica ha permitido también clarísimamente diferenciar el azabache de tipo Asturias del resto de azabaches. Clarísimamente, como se ve en estas gráficas. También se distingue muy bien por petrografía orgánica que nos hicieron en el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. Se ven ahí lo que son, en la parte superior, las muestras de no madera de Siberia, que son esos puntitos ahí, que son de las algas, de Utah o de Venezuela, que no son no madera, frente a las estructuras de petrografía orgánica de lo que es azabache de Turquía, de Asturias o de Teruel. Se ven clarísimamente notables diferencias morfológicas y estructurales entre ellos. Todo eso, pues, avaló todos los criterios que estábamos siguiendo de lo que era el azabache. La microscopía de reflexión que hicieron en el Departamento de Geología era un test un poco primitivo para verificar la autenticidad de una pieza de azabache. Y esto se hicieron con varias piezas talladas, en este caso una pieza tallada de Weeby, de 32 milímetros. Entonces, en la cara inferior de esta pieza, por abajo, en la parte basal, y al microscopio óptico y electrónico, se veía perfectamente en esta foto de esta pieza cómo aparecían rayos medulares, lo cual significaba que estábamos hablando de madera de gimnospermas, clarísimamente. Con lo cual, evidentemente, esto es un género Bactriosilo, o de Weeby, por lo tanto, estamos cerca de un azabache, no de Asturias, pero un azabache próximo, evidentemente. También les voy a comentar que la última conferencia, pues les van a explicar y exponer algo muy importante, que es cómo identificar fácilmente el azabache asturiano. Es a través de lo que se llama la triboelectricidad, que fue estudiada por Ángel Cardín. Y la triboelectricidad sirve perfectamente para identificar lo que va a ser azabache asturiano. Se basa ni más ni menos que el azabache asturiano, al frotarlo, es capaz de atraer pequeños fragmentos de papel por electromagnetismo, cosa que no ocurre con el resto de azabaches. Y es quizás el sistema más eficaz de reconocimiento rápido, destructivo, lo que no es destructivo, evidentemente, de la muestra muerta. Eso, evidentemente, en la última conferencia se ha demostrado y ejemplarizado, lo verán el último día. Bueno, esto nos sirvió, como ya se dijo al principio por Manuel Cabelol, para servir de base para la denominación de lo que era ni más ni menos la tipología del azabache tipo Asturias, ¿no? Aquí está el Boletín Oficial del Estado del año 2011, donde, como se ve ahí debajo, se establece la caracterización del azabache tipo Asturias en función de todos estos criterios que hemos comentado, con esa unidad, y que evidentemente sirvió como norma española para lo que es el azabache de tipo Asturias. Al lado, evidentemente, tengo que traer en memoria y recuerdo, pues evidentemente, de un colega, amigo, que tanto trabajó como Eliseo Nicolás con el azabache
y que hay una de sus obras de arte está ahí, más o menos en esta ilustración. Bien. Por último, señalarles que la Consejería de Cultura, como ha dicho ya Manolo Claverol, de Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias, ha resuelto incoar el expediente para la declaración de la cultura de Azabache como bien de interés cultural de carácter inmemorial, pues en el 26 de enero del 2023. Espero que esto se cumpla y que también este ciclo de conferencias sirva para que la administración regional, como os dije al principio, la administración regional y la administración central tengan a bien analizar la posibilidad de abrir algunas de las minas que actualmente están todas ellas cerradas, para que los azabacheros dispongan del material único de azabache asturiano que hay, que siga lógicamente esta cultura asturiana, que es la cultura de azabache. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Quedamos en... Bueno, muchas gracias, Tomás, por tu conferencia, que me pareció apabullante. Conozco tu obra, todo lo que escribiste, pero yo creo que aportaste datos, bueno, que parecieron inéditos en lo que tienes publicado, ¿no? Me pareció una disertación magnífica y que explica perfectamente la importancia del azabache asturiano. El azabache asturiano no es jactancia porque somos asturianos los que estamos aquí presentes, sino realmente con diferencia es el mejor azabache del mundo, como se puede demostrar con los datos que nos expuso Tomás. Bueno, creo que quedaron zanjadas las incógnitas que pudieran existir sobre el origen del azabache, porque realmente hay veces que la denominación es confusa. Muchas veces se llama azabache a algo que no es azabache. Y hay muchas piezas que se hacen con lignitos que tienen una vejez muy inferior a la del azabache, y realmente pues hay que matizar mucho el concepto de lo que se entiende por azabache. Bueno, enhorabuena, Tomás. Yo ya sabía que me ibas a sorprender, pero además, bueno, vi facetas, vi imágenes que desconocía, a pesar de que llevamos, tanto Carlos Luque como yo, pues mucho tiempo indagando con el tema este del azabache, ¿no? Bueno, yo creo que es el momento de, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, cuestión, ¿o quedó todo clarísimo? No, no quedó clarísimo todo. A ver una cosa, ¿por qué si es azabache de Asturias, y Asturias hacía frío o calor en aquella época, o nevaba, o no sé qué pasaba, solamente se centró en la zona de Villaviciosa? Asturias es todo, y el clima era muy uniforme, porque tampoco es un país como Siberia. Segundo, ¿a qué río iban los troncos esos, o qué río tan importante teníamos? Como es una ignorante, a los troncos esos a los que caían, ¿por qué río bajaban que hacían tope en el mar y quedaban ahí? ¿Dónde está el petróleo en nuestras costas que resulta que se metía dentro? Que es que venía desde Inglaterra el petróleo, porque entonces vale más que exploremos en el mar y en vez de azabache sacamos petróleo y levantamos la región. Entonces, bueno, ahí hay unas cosas. Y luego, pelearse por una denominación de origen. La gente, que si el bable, que si el otro, que si los gallegos, que si las vieiras, las camburiñas, el no sé qué, todo es parecido. Entonces estamos tantísimos siglos como lleva todo esto, y ahora, en el año 23, parece ser que se van a poner a decir, de acuerdo, si dice usted que frotando con un papelito ya se sabe que es azabache, porque retiene el papel, ¿a qué tanta investigación? Que estamos igual que en el siglo XVIII, en el X. No hemos avanzado mucho, porque el azabache no lo conoce nadie, nada más que 4 de aquí de Asturias que estamos interesados, pero poco. Perdona que le diga, pero el azabache es un producto conocido a nivel mundial
Lo conocen más en América del Sur, en Centro y tal. Cuatro privilegiados. No, perdón. No es así. Vas de vacaciones y el azabache, ¿qué es eso? No es así. Bueno, eso es una diatriba que, evidentemente, el azabache es un producto muy conocido desde el siglo XII aproximadamente, cuando el azabache fue utilizado en Santiago de Compostela. Son de muchos siglos y todo el mundo conoce lo que es un brillante, lo que es una esmeralda, lo que es un rubí. Y el azabache no lo conoce. Bueno, vamos a decir, no todo el mundo, poca gente. Bien, pongamos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con vamos a ver, primero, situación, ¿por qué el azabache tipo Asturias se encuentra solamente en los depósitos sedimentarios de la costa asturiana oriental? Porque ahí es donde se encuentran actualmente depósitos de petróleo. Siempre hubo. No en grandes cantidades, pero hay depósitos de petróleo y durante un cierto tiempo se ha intentado extraer petróleo de la costa asturiana. Y en esa es la zona donde hay petróleo. Y ahí es donde, lógicamente, llegaban, estoy hablando de la costa, los ríos no eran grandes ríos, ojos, estoy hablando de ríos tan cortos como el actual. No hay que olvidar que esta costa estaba en contacto con la costa, en ese momento, con la costa de Inglaterra. Eran unos pocos kilómetros, era una especie de vaguada lo que había aquí. Estábamos en contacto, por eso hay tantas correspondencia entre el azabache de Whitby, que estaba muy próximo al asturiano. Era otra especie, porque vivía ahí otra especie de árbol, pero era muy próximo. Lo único que el de Whitby, debido a que en esa zona no había petróleo, no se formaba el petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, la razón de que solamente hay azabache asturiano en esa zona está, primero, porque las protopinacias que fueron allí, evidentemente, tuvieron la penetración del petróleo que había y que sigue existiendo, ¿no? Por eso está ahí. No hay otro territorio en Asturias, hay en el interior sí, pero en la costa ya no hay zona donde haya petróleo. Esas son las razones de por ahí está. Que no es un petróleo extraíble económicamente, cierto, por los estudios que se han hecho, pero durante mucho tiempo, hace muchos años, que se intentó extraer el petróleo de la costa asturiana. Pero la costa asturiana oriental, la zona de Villaviciosa, de Gijón, no otra, que es donde están los depósitos, lógicamente, de las minas de azabache, que recordar que todas las minas de azabache, la mayoría, son subterráneas bajo el mar, bajo el mar. Por eso son tan peligrosas. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría comentar, a propósito de la pregunta que formulaste, que efectivamente el azabache asturiano se caracteriza fundamentalmente por poseer petróleo. Evidentemente la cuenca jurásica que tenemos aquí en Asturias pues se circunscribe prácticamente pues, a una parte de Gijón y fundamentalmente se centra en Villaviciosa y Ribadesella, que es donde realmente aparecen los depósitos de azabache. Por otro lado, el tema del petróleo, bueno, se dispone de por lo menos 20 y tantos sondeos que se han hecho en la costa, sondeos que intentaban buscar, evidentemente, hidrocarburos, ¿no? Y bueno, así fue, salió en muchos de ellos, pues unos cerca al norte de Gijón, otros al norte de Ribadesella, etc., apareció petróleo en el Jurásico. El Jurásico es el periodo que estamos hablando cuando se formó el azabache asturiano. Y por eso realmente, bueno, pues hay una cierta facilidad para que haya impregnado los depósitos de los leños, de los troncos, etcétera, etcétera, cuando se está formando el azabache. Y bueno, yo creo que esto es importante que quede constancia. Por otro lado, el otro gran azabache, yo diría a escala mundial, es el de Whitby, el de George Hyde en Inglaterra, pero es un poco más antiguo que el nuestro. El nuestro es del Jurásico superior, Kimmericiense, y el de Whitby es de Elías, es del comienzo del Jurásico. Es decir, hay una diferencia de edad importante. Cuando se formó
el asturiano, el de Whitby ya existía en una palabra, ¿no? Ya se había formado. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién descubrió el azabache asturiano aquí en Asturias? ¿Quién fueron los primeros exportadores del azabache? Porque a mí me comentaron que después de la muerte del esposo de la reina Victoria, los ingleses vinieron a buscar aquí azabache en esa zona. Bueno, Sí, perdón. no sé, pero vamos a ver. Mucho antes de eso, el azabache asturiano ya se exportaba a Santiago de Compostela, ¿eh? Mucho antes de eso. O sea que, ¿quién fueron los primeros? Pues posiblemente sería un grupo de azabacheros, no lo sé, pero vamos, ya estaba bien conocido en Santiago de Compostela, porque allí en Galicia, sabes, no hay azabache y todo se traía de Whitby, o bajaban de Whitby, o de aquí de Asturias, todo, los que trabajaron ellos. De todas maneras, me gustaría añadir que el azabache aquí en Asturias ya se utilizó en época prehistórica. Es decir, aquí tenemos una eminencia en el tema. Bueno, pues en las Caldas ya aparecieron muestras hechas, confeccionadas con azabache, que seguramente no procedía de una minería, de una explotación, sino que lo habrían encontrado en el litoral. Es fácil encontrar en el litoral asturiano, de Villaviciosa, pues muestras donde y realmente hay varios ejemplos de la prehistoria donde realmente el hombre ya consumía, ya hacía piezas de azabache. Y luego, evidentemente, ya a partir del siglo XII-XIII fue cuando empezó la explotación asturiana y realmente, bueno, Santiago, lo que es el Camino de Santiago no sería nada en el sentido de en Asturias, porque realmente la provisión de piezas de azabache provenían de aquí de Asturias. Galicia no tiene azabache y realmente donde la mayor productora de azabache, de piezas de azabache, era Santiago de Compostela. Entonces realmente somos los asturianos los que aportamos la materia prima para confeccionar estas piezas. Sí, solamente un matiz. A la pregunta de quién descubre el azabache, la respuesta es que nadie con nombre y apellido que llega a nosotros. Una cosa es cuando el azabache se convierte en una materia que se comercializa, que genera una especialidad artesanal y por tanto grupos sociales que viven de la misma. Por un lado mineros, la fase extractiva, y por otra parte los azabacheros, que es la parte de transformación y comercialización. Eso evidentemente es un fenómeno medieval potentísimo. El caso inglés es todavía más espectacular. Pero finalmente cuando Whitby empieza a escasear, empiezan a solicitar el azabache de aquí por una razón fundamental. Porque en la cultura victoriana el negro era el color dominante que venía desde la cúspide del poder, la reina Victoria, y por ahí bajaba por todos los estratos aristocráticos y finalmente sociales. Todo el mundo quería tener elementos ornamentales de azabache. Pero la realidad es que el origen del azabache, la identificación del azabache es un hecho muy antiguo. En el momento que un paleolítico, como sucede, como bien decía Calderón, en la Cova de las Caldas, en ese momento se está reconociendo por parte de una persona de hace muchos miles de años la entidad diferente del azabache con respecto a cualquier otra materia mineral o aparentemente mineral que encuentre. Por lo tanto, ya hay un momento, digamos, de descubrimiento del valor y la distinción de ese valor, fabricando el azabache objetos específicos que no constituyen el mundo de las materias diarias o de lo usual. Y cuando llegamos después al Neolítico, a nuestras primeras comunidades agrarias, paleocampesinas, el azabache, por ejemplo, puede ser pieza fundamental y distintiva del estatus social, o si se quiere, socioeconómico, de algunos individuos enterrados en Dólmenes, por ejemplo. En Monte Arión Carreño, que llevé en su momento, Dolmen 16, me parece que es, hay una cuenta en forma de gran aceituna, una aceituna bordal de esas, perforada transversalmente con toda la habilidad que necesita el taladrado del azabache para que no se fragmente. Y claro, quien llevaba esa cuenta gruesa y perfectamente fabricada de azabache no era cualquiera. Eso formaba parte del acompañamiento fúnebre de alguien que tenía una significación social importante.
¿Ese es el descubridor del azabache? No. Ese es el usuario de un producto de calidad estimado, reconocido y diferenciado. ¿Alguna pregunta más? Yo quería nada más, si puede, para una absoluta profana, decir dos palabras sobre la diferencia del azabache con el carbón. Me extrañará que haga esta pregunta, pero lo desconozco por completo. Vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre un carbón? El carbón es una madera fosilizada, evidentemente, tratada por el mes, pero que no que procede fundamentalmente de árboles muy variados, que pueden ser desde robles, castaños, abedules, pinos, etc., que todavía existen en la actualidad. El azabache son de árboles que hace ya muchos millones de años que han desaparecido y que son del grupo de árboles primitivos de las gimnospermas, que además han sufrido unos procesos de sedimentación que a veces el carbón no ha tenido, y además que el petróleo, me refiero al azabache asturiano, pues ha constituido el elemento fundamental a la hora de dar esas propiedades de dureza, brillantez, etcétera, etcétera, que tiene el azabache asturiano. Esas son las grandes diferencias. El origen, primero, las plantas que dan lugar al carbón y al azabache, a épocas distintas. Y luego, lógicamente, los procesos de sedimentación y de transformación. No sé si quedó aclarado. Sí, pero... bueno, que es mucho más reciente el carbón. Claro, por supuesto. ¿Puede decir época geológica, Bueno, no? bueno, mira, el carbón normalmente el que estamos consumiendo, se consume, son del final del terciario y del cuaternario. Ah, ya. Vale, vale. O sea, muy reciente. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues sin más, les convoco para el miércoles 25 de octubre, es decir, tenemos una semana por el medio que no hay función, y la conferencia será la titulada Actividad minera del azabache en la Marina, a cargo de Carlos Luque y un servidor. Y luego nos queda la última, no tengo el título aquí, pero bueno, yo creo que es una conferencia muy atractiva, a cargo de María Pérez, que está ahí sentada, ahí callada, muy interesante porque nos va a presentar aspectos para reconocer el azabache, teniendo en cuenta de que hay mucha imitación falsa. Es decir, muchas veces se vende por azabache hasta vidrio negro, o sea que realmente hay una falsificación total. Y entonces María Pérez es una de las defensoras a ultranza de que se utilice el azabache de primera calidad, ¿no? Lo otro es una imitación, etcétera, etcétera. Bueno, pues si no hay nada más, pues muchísimas gracias por su asistencia.